Hola Gonzalo, hola Agustín, soy Rocío Cantuarias y te quería hacer una pregunta. Agustín, si puedes referirte a las razones por las cuales esta ley no es trivial. El contenido de esta ley no son meras declaraciones o son intrascendentes. O sea, ¿cuáles son las razones que tú crees que llevaron a esta gente, al surderío, a impulsar una ley como esta? Ya, nosotros antes de entrar al estudio estuvimos tomando un café, ¿cierto? Y me dijiste, me leí toda la ley. Sí, claro. Claro. A ver, es un tema bastante complejo, digamos, amerita algunos minutos. Todo lo que esta ley tiene de válido ya existía en el Código Penal chileno. ¿Qué tiene de válido? Bueno, por ejemplo, meter preso a alguien que abuse sexualmente de una mujer, a alguien que golpea a una mujer, a alguien que la violente, en otros sentidos legítimos, digamos, de la palabra violencia, a alguien que abuse laboralmente de una mujer, etc. Todo eso ya estaba en el Código Penal chileno. Es decir, no agrega nada nuevo en el sentido de lo que todos estamos de acuerdo, que es que a los violentos, sean violentos respecto de mujeres, de hombres, de niños, ancianos, de blancos o negros, de gordos o flacos, pues que vayan a la cárcel. Es como de sentido común esa parte. Esa primera línea es como de sentido común. Claro. Ahí te la entiendo. Entonces, pero viene un segundo clic. Tenemos que partir de ese punto porque nos van a decir si no, entonces vos querés que los que violentan a las mujeres estén libres. No, todo lo contrario. Eso ya estaba en el Código Penal chileno. Esta ley no agrega nada en ese sentido. En un mal sentido sí agrega mucho. Y acá viene el clic que vos decías. ¿Qué agrega? Bueno, por ejemplo, agrega la categoría género que no está definida en ningún lugar de la ley. Es bastante curioso. Es decir, es una ley contra la violencia de género que no nos dice qué es el género. Por lo tanto, es una ley que está totalmente abierta a interpretaciones antojadizas. No es clara la palabra género ni para la sociedad en general, ni para los intelectuales en particular, ¿eh? Es decir... Es fácil, a ver. A ver, la palabra... ¿Qué tan abierto queda? Es muy abierto. El propio mundo de la teoría del género discute hasta el día de hoy cuáles son los límites de la categoría género. Ni siquiera de ellos ha surgido una definición unívoca y universal. Y ahora esperan entonces que la sociedad sepa buenas de primeras qué significa la palabra género. Vamos a partir de esto. La palabra género no es sexo. El sexo es la dimensión biológica, física, material del ser humano, que era la cual habitualmente teníamos siempre en cuenta cuando hablábamos de sexualidad. Por ejemplo, yo sé que vos sos un hombre, lo sé porque tengo a la vista tu materialidad y eso me genera a mí informaciones. Yo sé que vos sos un hombre. Si vos estuvieses disfrazado de una mujer, yo de todas formas sabría que sos un hombre. Pero la categoría género dice que lo relevante para la identidad no es la materialidad, no es la biología del cuerpo, sino que son o bien constructos sociales o bien autopercepciones de los individuos. Aquí es donde ya tenés una diferencia importantísima entre los propios intelectuales del género, o los ideólogos del género, mejor dicho. ¿Qué significa que la autopercepción defina mi identidad? Bueno, vuelvo al ejemplo que te había puesto, usándote a vos porque es la única persona que tengo al frente. Vamos a suponer que vos te has disfrazado de una mujer, has buscado además incluso hacerlo de la forma más profesional posible, te has hormonizado, te has operado y muy probablemente yo todavía me siga dando cuenta que en realidad vos no sos una mujer y que en todo caso tenés un disfraz sofisticado. Lo que me dice la ideología de género es que yo debo creer que vos sos una mujer porque la verdad de tu identidad no es tu dimensión material, sino que es tu autopercepción. Esto ya de entrada genera un gran problema para una ley que usa la palabra género. Bueno, y ahí aparece, por ejemplo, uno empieza a hacer el doble clic hasta leer ciertos párrafos, ciertos textos, que es donde uno dice, dice violencia simbólica. Bueno, ahí ni hablar, ahí empiezan ya todas definiciones gelatinosas, indeterminadas a propósito, para que a partir de eso se pueda desencadenar una enorme persecución contra el sexo masculino. Ese es el fundamento real de la ley. Vamos a ver, por ejemplo, violencia simbólica. A ver, repíteme un poquito eso. Cuando uno lee en uno de los párrafos, una línea dice, aquí también se va a condenar la violencia simbólica. ¿Aquí empieza la persecución al hombre, dices tú? Pero claro, ¿qué es la violencia simbólica? ¿Qué es la violencia simbólica? Por ejemplo, ¿un tuit es violencia simbólica? ¿Qué tipo de tuit?
por ejemplo, una expresión de la que yo estoy dando aquí es violencia simbólica. Es decir, que si yo, por ejemplo, vamos a suponer, subo a mis redes sociales un signo feminista con una cruz, eso es violencia simbólica, por ejemplo. O vamos a decir, bueno, es que habría infinidad de casos donde uno puede pensar que bajo el nombre violencia simbólica se puede perseguir cualquier tipo de cosa. Y no solo eso, vamos a ver otra parte de la ley donde llama a combatir la violencia de género en el espacio laboral. ¿Qué genera eso? Incentivos muy perversos para que los empleadores ya no contraten más mujeres. Lógico. Porque si yo tengo el riesgo de que el día en que una empleada mujer no funcione porque no hace bien su trabajo y yo la quiero despedir, esa mujer, ¿qué puede hacer? Ir a denunciarme por violencia de género y se puede inventar cualquier tipo de cosa. Además, esa ley tiene otra cosa todavía más perversa. Este es el tercer clic. Es decir, hemos visto ya dos clics. Hay un tercer clic. Claro. Número uno, hemos visto el clic del género, que es que no sé qué género, Sí, ellos tampoco lo dicen, ambiguo. queda ambiguo. Listo. Es decir, yo entonces puedo recibir violencia de género si yo me autopercibo como una mujer, si mi género es de autopercepción femenino. Bueno, ya tenés ese primer clic. Segundo clic. Violencia simbólica, violencia laboral, toda una serie de cosas muy gelatinosas que se van a usar para perseguir hombres y los van a destrozar. Y van a generar incentivos muy negativos en el relacionamiento natural del hombre y de la mujer. Es decir, hoy salir con una mujer va a ser peligroso en Chile. Contratar a una mujer va a ser peligroso en Chile. Tener cualquier tipo de vínculo podría llegar a ser peligroso porque cualquier tipo de disgusto, que es normal en cualquier tipo de relación social que haya disgustos, se puede interpretar como violento culpa de esa ley. Tercer clic. Esta ley aprovecha la ocasión para meter la ideología de género en todos los ámbitos del Estado y de la sociedad chilena. Está lleno de artículos esa ley donde pide, por ejemplo, que todos los empleados públicos sean adoctrinados con perspectiva de género, o sea, ideología de género. Pide que los currículos escolares se establezcan en función de la perspectiva de género en todos los colegios. Pide que, por ejemplo, las empresas se concienticen en materia de enfoque y perspectiva de género. Pide que los medios de comunicación asuman una responsabilidad crucial en la difusión de la perspectiva de género. O sea, es una ley totalitaria, porque agarra una ideología particular propia de minorías que no tienen nada que ver con las grandes mayorías chilenas, que saben muy bien qué es el sexo y no entienden qué es el género, y en base a esos reclamos minoritarios la desparraman por la totalidad, no solo del Estado, sino de la sociedad como tal. Agustín, ¿cómo puede terminar esto? Porque yo estoy escuchando, ¿cierto?, el primer clic, el segundo, el tercero, y la verdad es que ya estoy un poco asustado. Pero ¿cómo puede terminar esto? Porque evidentemente hay desincentivo, es perverso, hay mucha gente que justamente puede decir, no, traer una mujer, contratar una mujer, Mira, o salir con una mujer. Lo primero que te voy a decir es, no va a terminar en nada bueno en lo que queremos que genere de bueno, que es disminuir la violencia contra la mujer. Todos queremos que se disminuya la violencia contra la mujer y que los violentos vayan a la cárcel. Todos. No hay prácticamente excepciones, salvo que alguien sea cínico o psicópata. Bien. ¿Por qué no va a generar nada bueno en ese sentido? Porque ya lo hemos visto en otros países que han aplicado el mismo tipo de leyes de violencia de género. En el mío, por ejemplo, hemos estado durante muchos años con leyes de violencia de género y, por ejemplo, lo que llaman femicidio o feminicidio según el país, han venido aumentando sin parar en Argentina a pesar de todas estas leyes de los ministerios de la mujer, los géneros, las diversidades, las leyes contra la violencia de género, etc. La violencia contra la mujer ha aumentado en estos contextos. ¿Por qué? Porque esas leyes no sirven para lo que dicen que van a servir, sirven para otra cosa, sirven para conflictuar a la sociedad, para adoctrinar a la sociedad. Entonces, ese es el segundo resultado. Van a adoctrinar a toda la generación que viene, van a conflictuar las relaciones entre hombres y mujeres para poder dominarlas desde el Estado. Eso genera a la izquierda, conflicto en la sociedad para dominar desde arriba. Y eso van a hacer también con esta ley.